Muy bien, saludamos a nuestros amigos de Radio Atenas. Estamos en el Cantón Oña y hemos visitado y nos ha recibido, como siempre, su característica, don Alcides Alvarado, en su casa. Con él vamos a hacer una entrevista, vamos a conversar sobre diversos aspectos. Él es uno de los personajes que de alguna manera ha pasado varias generaciones y conoce de cómo el Cantón Oña ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose. Así que le damos la bienvenida, don Alcides. Bienvenido a Radio Atenas. Muchas gracias, don Guillermo. Yo le agradezco bastante por la entrevista que me está haciendo. Correcto, don Alcides. Como decíamos, usted es un personaje, sin duda, del Cantón Oña. Quisiéramos dividirlo en tres partes esta entrevista. Uno, vamos a hablar de cómo fueron sus inicios, dónde nació, quiénes fueron sus papás, luego de su vida pública y finalmente también de su vida de escritor. De alguna manera, don Alcides Alvarado ha logrado plasmar sus ideas, parte de su historia, en dos libros. El uno que se llama Pasado y Presente de San Felipe de Oña y el otro que se llama Corrupción Municipal. Sobre eso vamos a hablar. Entonces, conversemos, don Alcides, sobre sus inicios, dónde nació, quiénes fueron sus papás, dónde estudió. Así que comencemos por allí. Sí, mi señor don Guillermo, pues un hogar o matrimonio compuesto por don Agustín Alvarado Quesada y doña Mercedes Uliauri fueron a radicarse en la comunidad de Chila. Yo creo de que esto fue en el año 1920 y ha tenido pues algunos hijos. Son comenzando por la primera que llamó Mariana, Luz, Lucrecia, Bercelay, Alcides y Elidio. O sea, prácticamente usted es el penúltimo. No, yo soy el antepenúltimo. Adelante, O penúltimo. sea, es Alcides, Luis y Elidio. Claro, correcto. Usted dice que usted nació en Chila o se fue a vivir en Chila. Sí, no. Según pues me dicen mis antepasados, yo nací en Chila. O sea, todos somos nacidos en Chila. Ya. Eh, Pero mi madre se ha ido de aquí, de este centro poblado de Oña, a la comunidad de Chila, porque de ahí fue su marido, mi padre Agustín Alvarado. Allá, de la comunidad de Chila, que está en la zona un poquito más cálida del Cantón Oña. Así es. Ujú. ¿Usted estudió? ¿En qué escuela estudió? ¿Cómo fue allí? Bueno, verá, pues mi padre ha muerto cuando mi último hermano Elidio ha quedado de un mes de nacido. Ujú. Prácticamente todos los 7 hijos hemos quedado menores de edad. Yo cuando tuve uso de razón me di cuenta ya de la vida. Recién se había casado mi hermana Mariana. Y pasábamos una vida bastante pobre, no teníamos lo necesario para comer. Mi madre tenía la habilidad de coser ropa Ujú. y con el trabajito de ella, pues por ahí se ganaba ella su salario y también la gente generosa de la comunidad le obsequiaba algunas cosas de comer, como es yuca, chira, camote, frutas. Bueno, yo creo de que mis hermanas sí asistieron a la escuela de aquí del centro poblado de Oña. Yo al comienzo aprendí el abecedario y los números hasta el 10 ahí mismo en la comunidad de Chila ante un señor llamado Manuel Armijos. Ujú. Ahí aprendí, como le digo, el abecedario y los números hasta el 10. Entonces, entre el año 1943, por ahí, salí yo a la escuela aquí al centro poblado. La escuela ya era la José Serrano. No, ese tiempo no había ni casa de escuela, no había nada. Las clases se dictaban en casas particulares, por ahí no sé, Ujú. sabían pagar el arriendo, no, pero mi primer profesor se llamó Carlos Rivera. Allá, o sea que, digamos, en ese entonces no habían escuelas fiscales. Entiendo que Oña para esa época debió haber sido unas cuantas casitas, nada más.
Bueno, yo quisiera pues hacer un plano de Oña, por decirle, del año 1945, pero no me he dedicado, porque sí ha cambiado bastante, pues Ya. ahora ya han construido bastante casas, mucho más ya cuando tuvo la categoría de cantón. ¿Nació usted en qué año? Yo nací en el año 1933, mes de octubre. O sea que usted está bordeando los 90 años. Ajusté en este mes pasado de octubre 87 años. 87 años, así es. ¿Estudió hasta qué grado? Bueno, con ciertas dificultades porque mi madre no tenía lo necesario para comprarme los útiles de educación, únicamente me había comprado una pizarrita que llamaban pizarra de piedra y pizarra de cartón. Entonces, bueno, yo tenía una pizarra de piedra y ese fue mi único libro, o sea, mi única herramienta para aprender a escribir y a leer. Como le digo, pues don Carlos Rivera fue mi primer profesor y yo estuve solo primero, segundo y al tercer grado, al medio año, no terminé, o sea, yo el tercer grado, Ya. entonces yo ya salí de la escuela. Salió porque no habían los recursos. Bueno, salí porque no habían los recursos para comprar los útiles de la escuela. Ya. Y además, pues la pobreza, pues no teníamos que comer y siempre desde más pequeño yo pensaba en buscar yo las posibilidades, en buscar el dinero para comprar ropa, sobre todo para comprar zapatos que tanto ambicionaba en ese tiempo yo como niño que era de unos 8 o 9 años. Claro. Shila, Pucará, de alguna manera es la parte está ubicada en la zona baja del Cantón Oña, una zona subtropical donde se da de todo, ¿no? Allí es la cuna de don Alcides Alvarado, como hemos dicho, un personaje muy importante del Cantón Oña. ¿Qué recuerda usted de esa época? ¿Cómo era? Entiendo que solamente habían caminos de herradura, ¿no? Bueno, es la verdad, pues solo caminos de herradura. Y lo que sí me acuerdo que había pues bastantes habitantes ahí en nuestra comunidad. Ujú. En cambio ahorita pues ya la mayoría han muerto, otros han emigrado a otros lugares. Entonces ahorita hay muy poca gente en la comunidad de Chile. Usted salió de la escuela y luego ¿qué hizo? Verá, yo estando en la escuela, en el tercer grado, como le digo, me llevó este pariente Víctor Ramón, conocido como el número. Ujú. Él me llevó a Santa Isabel. Ya fallecido también el señor. Sí, ya Víctor Ramón ya es fallecido. Y se fue a Santa Isabel. Entonces yo me fui de 12 años a Santa Isabel a ayudarle a arriar mulares que cargaban arena de los ríos para las obras de arte de la carretera Girón Pasaje. Ah, ya. Fue a trabajar allí. Fui a trabajar. Usted vivió en Santa Isabel entonces un tiempo. Yo estuve ahí por decirle un año. Ya. Y de allí entonces mi mamacita me fue a traer de Santa Isabel. Usted tenía, si se ha ido para de 12 años, Sí, era más o menos en el año 1949. sí. Santa Isabel llevaba recién, ¿cuántos años? Recién cantonizado, no muchos años. Sí, precisamente en ese año que me fui yo, oía que conversaban la gente de la cantonización y ese año llegó el carro por un intermedio de una pequeña trocha al centro poblado de Santa Isabel. En eso, usted tenía 12 años. Sí, Ya. sí. ¿Y qué recuerda de Santa Isabel si estuvo allí? Bueno, me fui en época de invierno, Ah, ya. llovía mucho, mucho, pero pues, así mismo como todo pueblo, pocas casas. Iban a eh, caballo, supongo. sí, a caballos, Por a la cría. caballo, sí, por la cría. Usted pasó el Por río eso Rilcay. yo me fui de aquí a Chacalata, de Chacalata a Corraleja, y en Corraleja dormimos y al segundo día nos botamos adentro a Jubones. Ya.
y pasamos el río, más casi me lleva el río con caballo y todo, pero Ya. bueno, El río crecido. así el río crecido. Ajá. Riricay llama ese río, Claro, ¿no es río cierto? Ricay. En ese Ya. tiempo supongo que ha sido bastante caudaloso. Pucha, un tremendo río. Entonces me acuerdo que Víctor Ramón, él tomó la delantera montado en su caballo y jalado otra sémila. Él llevaba algunos caballos como él era negociante Ujú. y yo arriaba al resto de caballos que pasan en el río. Pero entonces mi mula que yo iba montado no pasó el río, en medio río se dio la vuelta y se regresó. Ah, ya. Entonces Víctor Ramón llegó al otro lado, si yo sí me acuerdo, vi, botó el sombrero a un lado para que no se le lleve el viento y regresó de nuevo a este lado de acá. Entonces le cogió de la soga de la mula que yo montaba y le aló, entonces así pasamos el río. Si no se quedaba. Si no me quedaba. Entiendo que Sánchez Isabel en esa época era, sobre todo si abajo por Jubones, por Solupali, Sí, sí. había bastantes cañaverales. Claro, caña había bastante. Sí, Ah, me acuerdo que había productos, pues sí, bueno, yo muchacho juntándome con otro muchacho y de allí íbamos a robar naranjas incluso. ya. Usted vivió un año más o menos en Sí, Santa un Isabel. año viví. Y de ahí de Santa Isabel al hombre que trabajaba yo, o sea, yo ya me Mm. separé de Víctor Ramón, de Ya. Víctor del número. Ajá. Entonces trabajaba con otro señor Rubén Arias. Entonces el señor Rubén Arias le dieron un contrato de sacar arena en Girón, del río, un sector Leocapa. Ah, ya, claro. Ya, entonces de ahí sacaba arena y yo hacía cargar en los machos Ujú. y sacaba a la orilla de la carretera para que el señor venda a la compañía. Entonces de ahí de Girón me fue a traer mi mamá. ¿Usted recuerda que llegó el primer carro a Santa Isabel entonces? Sí, sí, Ujú. sí. ¿Cómo fue? Entiendo que había algarabía de la Ese gente. solo llegaron las volquetas de la compañía, Ah, ya. no carros Ah, particulares. ya. Sí, Ya. no. Los que trazaban la vía Girón Sí, Pasaje. sí, solo esas volquetas llegaban, porque me acuerdo que el Víctor trabajaba, tenía un banco en un sector del río Naranjo, Ya. y de ahí me mandaba que le traiga el almuerzo del centro de Santa Isabel. Entonces me iba en una volqueta, pero la volqueta no entraba al centro de Santa Isabel, Ya. tenía que quedarse en un sector y yo me iba andando al centro Al a traer centro. la comida. Claro, ve. Entiendo que el contratista de la vía era un ingeniero Isauro Rodríguez. Me imagino, Sí, sí, parece que sí. sí, algo Ya. así. Entonces estamos hablando de 12 años. Usted nació en el año 1937. 33, 33, 33. perdón. Estamos hablando de 1933. Corregimos, antes Sí, hubo un lapsus, 1933. Usted estaba de 12 años, es decir, que usted estuvo allá en 1945, así efectivamente. es. Claro. La Justo colonización de Santa Isabel. cuando aquí en Oña ya empezaron a pasar los carros de Cuenca Loja. Ah, ya, aquí ya hubo Así ya ya, hubo la la vía. Panamericana. No tanto tráfico como ahora, pero bueno, ya los carros pasaban de Cuenca Loja y viceversa. Y la vía Cuenca-Girón Pasaje estaba en construcción. Sí, sí. Bueno, no es pues como es ahora, pues la vía Claro. al- hace años fue muy mala, pues ahorita ya tenemos la suerte de tener una vía asfaltada. Sí. Bien, aquí vamos a hacer una precisión. Hubo un error en antes mío que yo había señalado otra fecha. Don Alcides Alvarado nació en 1933. De 12 años se fue a Santa Isabel, es decir, que estaba en 1945 en el cantón Santa Isabel. Y Sí, él sí. da testimonio de esto, que él vio cómo llegaron los primeros carros, el primer carro a Santa Isabel. Él estuvo trabajando allí, da cuentas del río Rircay, como era en ese momento caudaloso. Ahora pues tenemos un río destruido por las minas. Ahora ya ni hay ríos. Yo me acuerdo por decir ahí en Santa Isabel que muchacho juntándome con otros compañeros de la misma edad, nos íbamos a la quebrada de Yibshe, a Yauchar y a bañarnos. Ve ahora ya Ujú. ni han desaparecido esas quebradas, ya no hay nada. Claro, Se han la secado. quebrada de Lipche, ahí siempre hablaban del chorro, entiendo que ahí Ya, haya sido más. ahí nos bañábamos, sí, Ajá. Y sí, en el río Yauchari, esto es en la Unión. allá en la Unión. Supongo que usted tal vez pudo vivir en el campamento que había en la comunidad Naranjos. No, tenía la compañía ahí en el centro de Santa Ah, Isabel ya. un campamento. Porque recuerdo que hay otra gente de Oña que también ha ido a trabajar y me contaban que ellos vivían en la comunidad de Naranjos.
donde fue el primer asentamiento de la parroquia Don Calderón. Estábamos hablando justo esto con don José Pineda. Él decía que él había ido a trabajar allí en Naranjos y que ahí vivía. Bueno, verá, en aquel tiempo la parroquia Abdón Calderón, que usted hace mención, se llamaba La Unión, pues, pero no Claro. era parroquia. Incluso ahí, cuando yo estuve en esa época allí, un señor mató a su mujer y le enterró ahí mismo al lado de la casa, y encima de la sepultura había puesto una evaporadora de esas que hacían la mil, Ujú. y él estaba muy rondamente, pero la novedad era pues de este crimen que ha habido y no le encontraban el cadáver. Pero algún policía, bueno, comedido, alaron la evaporadora y allí había acabado la sepultura y había enterrado a la mujer. Vea, ¿no? Cosas de la vida. Sí. Después de eso, ¿a dónde se fue? Bueno, de ahí me fue a traer mi mamá, hasta tanto mi mamá se había ido a radicar en Corralpamba, porque en aquel tiempo la carretera, la construcción de la carretera panamericana dañó el canal de riego de nuestra comunidad, Chila. Ujú. Esto fue público y de bastante sufrimiento de la comunidad porque no tenían agua para regar. Entonces mi mamá, con la pobreza de ella, que no podían sembrar Ujú. nada, no podían hacer producir en la agricultura nada, entonces va en busca de vida a esta hacienda Corralpamba, que allá fue llamado por el dueño de la hacienda, el señor Modesto Malo, para que mis hermanas trabajen enseñando a leer y a escribir a Ujú. los hijos de los arrimados de la hacienda Corralpamba. Ah, ya. Sí, pero en aquel tiempo pues era más el catolicismo, entonces más se enseñaba es el rosario y la doctrina, Ya. y muy poco era, bueno, los números, las letras. Claro. Pero de todas maneras trabajó allí mis hermanas Lucrecia y Bercelay algún tiempo, y después yo también. Ah, ya. Y usted ya era así, un tipo medio Bueno, sacudido, como verá, poco a poco después yo fue demostrando. siempre pensaba en mi pobreza, en mi desdicha. Yo siempre pensaba en ser algo en mi vida, en trabajar, en ser autoridad. Como le dije, mi mamá me llevó pues, ya de Santa Isabel a Corralpamba, entonces ahí trabajé en la molienda de la hacienda, cargando caña a los burros, arreando la yunta. Bueno, Ujú. ahí trabajé más o menos un año. Y de allí me fui a pasaje. Se fue de Corralpamba, que es Araguro esto. Se Así, fue a pasaje. claro, claro. De ahí de la parroquia Manú en ese tiempo, pues no era Yushapa parroquia, sino pertenecía a la hacienda Corralpamba Manú. Ujú. De ahí entonces me fui yo a pasaje porque mi mamacita ahí tenía el padrastro de ella, un Ah, ya. señor llamado Víctor Ayala. Entonces yo me fui a pasaje, de pasaje al Guabo y del Guabo a la comunidad de Tillales. Ya. Ahí trabajé. Imagínense que yo ahí trabajé, por decirle, desde el 46 por ahí hasta el año 1953, Ya. que estuve ya desde 19 años y me fui yo al servicio militar al Cantón Pasaje. Usted sirvió la conscripción. Ya. Yo pues desde muchacho era aficionado con mis amigos, me acuerdo que en aquel tiempo con el Humberto Ramón, éramos aficionados del cuartel y yo pensaba en irme al cuartel. Entonces, como yo pasaba solo ahí en el sector de Liberia y del cantón del Guabo, me fui a pasaje, sí me recibieron, Ujú. y de pasaje nos mandaron a Cerritos. Yo hice la conscripción el año 1953 en Cerritos, en el batallón número 5 Guayas. Ya. Sirve el cuartel en el 53. Yo creo que época de, no sé si de Camilo Ponce Enríquez como presidente, no lo sé. No, en el 53 fue Velasco Ibarra que estuvo de Ah, sí, claro, presidente. Velasco Ibarra. Luego de él Ya, viene Camilo Ponce sí, Enríquez. así fue. Camilo Ponce Enríquez fue el fundador del Partido Social Cristiano, Sí. con Sixto Durán Ballén. Bueno, entonces a mí me gustaba mucho en el cuartel, y yo le cuento, don Guillermo, de que yo en el cuartel aprendí bastante. Ah, ya. Si yo no me hubiera ido al cuartel, no fuera lo que soy. Oh, ya. Ahí
de qué hablaban ahí? Aparte de que entiendo el Como ejercicio militar. este batallón era de infantería, Ujú. entonces ahí nos enseñaron, pues, en primer lugar, a respetar, en segundo lugar, a ser ligeros, Ya, obedecer, sí. Entonces a mí me gustó mucho, como le digo, yo aprendí muchas, muchas, muchas cosas en el cuartel. ya, Yo estuve 9 meses, imagino pues que entré en enero porque yo salí en noviembre ya, ya del cuartel. ya, Y entonces salgo del cuartel y regreso a Corralpama porque mi mamacita seguía viviendo allí. ya. Ya. Entonces ahí es donde me contratan a mí para que sea profesor. Ah, ya. Porque entonces ya mis hermanas ya se habían casado, ya se habían ido de allí, mientras yo estaba por De conscripto. loco de conscripto. Entonces yo también fui allí 2 años profesor, entonces Ya. yo ya les enseñaba a leer, a escribir, recién salidos del cuartel, a los muchachos les enseñaba gimnasia acrobática, calistenia, pues, yo me daba gusto haciéndoles Ya, a los muchachos. ya. Y ahí me estuve, como digo, 2 años trabajando como profesor. ¿Usted en el cuartel perfeccionó la lectura, la escritura? Desde luego, pues sí, Ya. sí. Y ahí también, mientras enseñaba a los niños de ahí, Ujú. de los trabajadores de la hacienda, entonces yo también me preparé. Es decir, que usted es un autodidacta. Sí. Usted solo se fue preparando y abriendo camino. Y mire, pues que en aquel tiempo sancionaban a alguna persona que estaba por ahí enseñando a leer. ¿Así? Sí, sí, era prohibido. Ah, caramba. Era prohibido. Ya, Entonces yo tenía, por decirle, 17 niños entre hombres y mujeres, y una vez me visitó un señor, disque inspector de educación. En aquel tiempo los municipios daban profesores a las comunidades, a las ya, parroquias. ya. Entonces un señor inspector de educación del cantón Saraguro me visitó, me cogió allí, dice, ¿y usted qué hace? Nada, le digo, aquí estoy enseñándoles a leer, a rezar a los niños. Me felicitó y no me dijo nada más. Oh, ya. Sí. Pero usted tenía miedo, de pronto que le iban a Ya, claro, sancionar. tenía miedo porque Claro, yo no tenía ningún documento ni claro, ninguna autorización para enseñar a leer, pero no me dijo nada el señor, no digo, me claro. felicitó, me dijo, sigan nomás joven. Estamos hablando de unos 20 años, más o No, pues menos. cómo va, que estoy hablándole de 65 años. No, no, usted estaba de 20 años más o menos, esa época, Sí, claro. sí, no, yo sí, justo, estaba yo de 21 años, Claro, 21 años. 21 años estaba Claro. así. Y estuvo 2 años en Corralpamba, ¿y de ahí? De ahí, bueno, pasé vuelta a vender ropa. Yo vendía ropa ambulantemente en las diversas comunidades Ya, de por ahí, de Manú, de ya. San Antonio de Cumbe, por O ahí sea que andaba. ustedes, aparte de Loja y Saraguro, se la conoce al dedillo. Sí conozco, por decir, la parroquia Manú, Ujú. Yushapa, la Ya. parroquia de San Antonio de Cumbe Ah, ya. y las partes calientes, las partes Ah, bajas. ya. Lo que es ahora Sumaipambo, Sí, Chucay. sí, sí, Claro. eso conozco. Entonces usted vendía ropa, ¿hasta cuándo? O sea, se hizo Mira, comerciante. sí, por decirle, era el año 1956. Ya, 56. Y como digo, pues trabajaba vendiendo ropita, pero no me daba una utilidad útil y siempre yo buscaba a dónde irme. ujú, Cuando salgo de Corralbamba acá, aquí a Oña, y me encuentra don Edmundo Vallejo. ya, Entonces don Edmundo Vallejo le pido plata yo. Como ya, yo fui trabajador de él ya, allá ya, antes que me vaya al cuartel, le ya, pido plata. Dice, no, Cholito, yo no tengo plata para prestar. ya, ¿Va? Y después de un rato me dice, hoy quieres irte al oriente, ándate, dice. Bueno, digo, ¿a dónde? Dice, no, allá Cuambi, dice, allá tengo harto trabajo, ándate para que administre la hacienda, dice, porque no hay quien me esté administrando la hacienda. Me resuelvo y y se vaya cuando. voy, verá, entonces dice, de hoy en 8 se va, dice el Manuel Ramón llevando una mula de cemento y puedes irte con él. Yo me acuerdo que alquilé una mula a don Domingo Orellana, Ya, debajo de Chila. ya, Él me alquiló una mula y me fui, caramba, a Yacuambi, ya, a la hacienda. Llegué ahí en la hacienda de Yacuambi, pues allá en Yacuambi, ahí dormí donde un paisano, José Carrión,
Y de ahí el segundo día alquilé un caballo y me fui. Un día entero de Ya. ahí, de Yacuambi, río abajo, Sí. hacia Zamora. Ah, ya. Caminos feísimos, feísimos. Llegué en caballo a un lugar llamado La Paz. Ahora es parroquia. Ya. De ahí cargué la alforja y me fui andando. Ya. Y iba con unos zapatitos de ruso, pero los zapatos ya se acabaron en el camino, Ya. porque era mucho lodo, mucho lodo. Entonces yo llegué en la hacienda, por decirle, a las 6 de la tarde. Y era de pasar el río Yacuambi, que es muy conocido, un río grande, caudaloso, que forma el Zamora más abajo. Entonces llamé que me hagan pasar porque había que pasar en canoa. Llegué, ahí habían estado un poco de paisanos desconocidos, unos del CICE, pero sí habían dos paisanos de aquí de Boña. Entonces ahí trabajé con don Edmundo un año completo. Ya. Mira, en aquel tiempo pues para ser concejal, para ser presidente del consejo, pues nadie quería. Ya. ¿Por qué? Porque no ¿No eran ganaban, pagados? no eran pagados. Ah. Entonces, como ya estaba ahí en Yacuambi un señor Justo Carrión, que usted sí le conoció, Ajá. entonces Justo Carrión baja a la hacienda a donde yo estaba y me dice, vengo a robarle, dice, a decirle si quiere ser candidato para concejal. Concejal de Yacuambi. Concejal de Yacuambi, vea, Ya. sin saber ni leer ni escribir. Ya. Bueno, pues le digo, para aceptar. En aquel tiempo, imagínense, de como ahora oigo, pues la inscripción de las listas, semejante problema. Claro. Ahí le mandaban a hacer una lista manuscrita nomás y mandaban a Zamora. Ya. Andando se iba un propio a hacer inscribir la lista. Claro. Ya. Ya, gané las elecciones. Ah, ganó. O sea, fue concejal de Yacuambi. Fui concejal, yo en Yacuambi. ¿A qué edad? Yo entonces tuve un año 50, 26, a los 27 años, Concejal de Yacuambi. concejal de Yacuambi. Ejerció la concejalía, Ejercí la concejalía. pero no le pagaron. No le No, pagaban. no, ahí no había sueldo, no había nada. Ah, ya. Bueno, Y eso recoge de pronto la historia ya en que usted fue concejal allá. sí, Ya. sí, yo fui concejal. Bueno, resulta pues que el señor alcalde, en ese tiempo era presidente del consejo, Claro. era tomador. Ujú. Pero es una coincidencia, bueno, ya le voy a contar qué es lo que Ya. pasó. Él era profesor y trabajaba lejos, como decirle de aquí, él era profesor ya en Morasloma. Ya. Y él bajaba los viernes de tarde al centro de Yacuambi. Ya. Y los domingos de noche sesionábamos. Ah, ya. No, miento, los sábados de noche sesionábamos. Ya. Entonces este señor era tomador, llegaba y se pegaba el trago y siempre no actuaba bien. Pero a mí ya no me gustaba eso. Ya. A Dios gracias le diré, mi señor don Guillermo, no he aprendido a robar. Me ha gustado la justicia y la honradez. Y yo creo que esa es la causa para vivir tan pobre. Ya. Verá, entonces este señor pues se portaba mal en las sesiones, todo eso, y a mí no me gustaba muy bien. Se trataba de nombrar una empleada. En aquel tiempo los municipios, un servicio que hacían para la comunidad era una tienda de abastos, decían así. Ya. El municipio ponía una tienda de los primeros alimentos para vender a todo el pueblo. Ya. Y casualmente los alimentos iban de aquí de Oña, todos los víveres. Entonces pues, el municipio vendía solo sacando el transporte, porque en aquel tiempo, mire que costaba 25 Sucre. sucres el transporte de un quintal Caramba. de arroz o de cemento, de lo que sea. O sea, valía 50 sucres el flete. La mula cargaba 2 quintales de cemento. En aquel tiempo el cemento valía 22 sucres, pero el transporte costaba 25. Era más caro. Más caro. Entonces, mire que se trataba de nombrar a una persona para que ocupe esta tienda de abastos.
y el alcalde pues, tenía su candidato. Mire que yo no entendía nada de política, o sea, desde ya el interés, la corrupción, pero a mí no me habían dicho nada, querían nombrar a un señor, ¿cómo era? Pues un señor Quesada. Bueno, pero eran dos candidatos y había una señora, que precisamente esta señora era de aquí de Morasloma. Ya. Y para que ustedes entiendan un poquito, si ha de conocerlo o ha de haber oído decir, era la mujer de la hermana de Víctor Orellana. Víctor Ya. Orellana tuvo un hermano que llamó Ángel Orellana. Ya. Entonces, este Ángel Orellana se casó con una de Moras Loma y le dejó votando y se fue hasta el día de hoy. Entonces, esta señora vivía allá en Tutupali y yo conocía que la señora era pobre y merecía la pena darle este trabajito a la señora. Ya. Entonces, yo di por candidato a esa señora Clorinda Maldonado y mis dos compañeros me apoyaron y el alcalde se quedó sin poder dar al amigo de él. Y en ese entonces habían cuántos entonces, Cinco, el presidente 5 concejales y el y sí, presidente ya, 6. Entonces ahí se resintió el ya. presidente del consejo. Ahí comienza su vida pública. Ahí comienza mi vida pública y la pelea con los alcaldes, con los presidentes. Correcto. Don Alcides Alvarado nos ha hecho una síntesis, porque hablar con él sería pasarnos más horas, pero una síntesis de lo que es la primera parte de su vida. Cómo comenzó, vivió en Santa Isabel un tiempo, estuvo en Corralpamba, en Pasaje, y en Yacuambi, cuando le nombran concejal del Cantón Yacuambi por elecciones, ahí fue, ¿verdad? Sí, pero en aquel tiempo era que se estaba 4 años el periodo, pero a los 2 años había un cambio de la minoría por Claro. sorteo. Ah, Entonces yo estuve solo 2 años en el municipio como concejal y salí. ya. Por sorteo salió usted. Sí, salí. Bueno, pasa ese periodo de este señor Víctor Lozano que llamó el, el presidente del municipio, que le digo que me disgusté, peleé grandemente y después le hice mi cuñado. Ya. ¿Cuándo se casó? Bueno, luego le cuento, déjeme Correcto. terminarle A ver. esto. Entonces me quedé sin trabajo. Ya no era concejal, por ahí trabajaba en carpintería, trabajaba componiendo zapatos, trabajaba aserrando. Entonces llega después a la presidencia don José Carrión, que usted a lo mejor le conoció, Escuchó hablar. de aquí, sí, de Oña. Él tenía buenas posibilidades allá y fue 2 veces presidente del municipio. Entonces yo le dije que me diera de sobrestante. Me dio de sobrestante. ¿Qué es eso? Para hacer trabajar, reparar los caminos. En aquel Ya. tiempo, esa persona que controlaba una cuadrilla se llamaba sobrestante. Ya. Entonces él me dijo, búscate, dice, por ahí unos 7, 8 hombres y anda a reparar, haz el camino. Así fue, por ahí me busqué unos muchachos jóvenes como yo y entonces me fui a trabajar reparando los caminos, por ahí a dormir en el monte, por ahí haciendo Ya. mis covachitas. Entonces trabajé de sobrestante, por decirle, 7, 8 meses. Ya. De ahí de sobrestante me dan el nombramiento de inspector de obras públicas. Ya. Yo pues cuando estaba de sobrestante, yo ya sabía dónde hay que reparar los caminos, dónde hay que parar un puente, dónde hay que parar una tarabita. Y bueno, entonces me ponen a mí de inspector de obras públicas, Ya. que es muy distinto para el día de hoy. Pues ahorita Claro. el inspector de obras públicas es un ingeniero y tiene que manejar los tractores, las volquetas, todo. En mi tiempo eran los caminos malos de empedrar o de empalizar para que Ya. no se atasquen las acémilas, Claro. no se caigan. Entonces era mi trabajo como sobrestante. Igualmente, pues entonces me pasan de inspector de obras públicas, entonces yo andaba por un lado y otro y hice parar puentes, colgantes, tarabitas, por ahí en las comunidades había que darles una canoa, la construcción de escuelas, entonces mire que costaba tanto para llevar el cemento, entonces toda construcción era solo de madera. ¿Cuánto tiempo vivió en Yacuambi? Yo salí de Yacuame en el año 1969. Y hasta ahí fue inspector de obras públicas. No,
Pasa es que se cambia el gobierno, le derogan a Velasco Ibarra y entra la Junta Militar. Ya. Entra la Junta Militar. Entonces en cada pueblo había un jefe civil y militar. Entonces ese es el que mandaba todo eso. Allí controlaba a las autoridades y al municipio. Incluso me acuerdo que había una orden de la Junta Civil Militar de que todos los días tenía que dar el jefe de finanzas o tesorero un informe de caja allá a Quito. Ah, ya. Entonces, por alguna razón, renuncia el secretario del municipio. Y no había, ese tiempo la gente tenía terror de irse, de venir de Cuenca, de Loja o de Quito, peormente a trabajar en el oriente. El oriente era temible, usted también lo oído decir, tenía miedo de ir al oriente y en realidad que era sufrimiento. Usted puede imaginarse irse de aquí a Ayacuambi, era peligroso el camino. Bueno, entonces este señor jefe militar, él me apoya, o sea, le dice al municipio que me nombre secretario del consejo. Yeah. Entonces yo fui secretario del consejo también algunos años allí en Yacuampi. Correcto, ese es don Alcides Alvarado. Vamos aquí a hacer una pausa y luego regresamos para conocer más de su vida pública.